Amoroso Padre Celestial, es jueves por la tarde otra vez y estamos tan agradecidos porque tú nos has traído hasta aquí con bien y con salud, y tu Espíritu Santo nos ha recordado, nos ha invitado y nos ha traído hasta aquí. Ayúdanos, Señor, para que no cerremos nuestra mente a la influencia que Él tenga sobre nosotros. Ayúdanos más bien a buscar la manera de entender más, de saber más, de pedirle que nos enseñe y nos muestre más. Bendice a las otras personas que estarán por unirse esta noche, tráelos sin ninguna novedad y a tiempo. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Entonces, comencemos a repasar nuestros versículos de memoria. Esta noche vamos a repasar los que son de la primera mitad de la lista que tenemos. Entonces, comienza con Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Notemos allí que no solamente dice que lleva fruto, sino que nuevamente, como Dios es tan generoso, Él dice vamos a llevar mucho fruto. Esa es una promesa bastante hermosa y que Él se complace en cumplirla todo el tiempo. El siguiente es en Juan 5:30, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. Después viene Romanos 5:20, habla del pecado y de la gracia. Dice, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No hay manera que el pecado le pueda ganar a la gracia, ni en cantidad, ni en calidad. Y donde quiera que hay pecado, allí está la gracia de Dios en grandes cantidades, cubriendo, salvando y demostrando el amor y misericordia que Él tiene por todos los pecadores. Luego viene Filipenses 2:5-8. A ver, repitamos juntos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la mente, ese es el pensar, esa es la manera en que Cristo procesa los pensamientos y cómo hace sus decisiones. Y quiere darnos esa mente para que nosotros procesemos y hagamos las decisiones que tenemos que hacer en la misma forma que Cristo las hizo y con la misma victoria que Él las hizo. Luego viene Romanos 6:23. Este habla de paga y de don o dádiva. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notemos que Él siempre nos da todo y se complace en dárnoslo. Por eso la vida eterna no la puso a la venta, a ver quién le daba más o a ver quién demostraba que la quería más. No, gratis, completamente gratis la da y la seguirá dando, porque nosotros no podemos comprarla ni adquirirla por ningún precio, no importa lo que hagamos. Luego viene Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que pienso acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros, ahí está otra vez, dando, para daros el fin que esperáis. Luego Gálatas 5:6, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino
la fe que obra por el amor. Si la motivación de la obra que vamos a hacer, de las acciones que vamos a tomar, no viene del amor de Cristo, del amor en que le estamos respondiendo por el amor que nos mostró, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque eso no lleva ningún mérito para nada. No lleva de la otra manera tampoco. Pero cuando el amor nos impulsa, entonces esa es una fe viva que va a obrar cada vez. Luego viene la definición en cuanto a la fe. Y dice, fe es el confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho. Y el depender de que la palabra de Dios por sí misma haga lo que ha dicho. Dos partes muy interesantes y muy importante que entendamos la ciencia de la fe, para que así no vayamos a caer en error ni a dejarnos engañar por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Entonces, esa es la primera mitad de los versículos y ya entonces los completamos. Entonces vamos ahora a comenzar el estudio de esta noche. Estamos en el capítulo 17, que se titula Cristo mi buen obrar. Si tienen el capítulo impreso, llegamos hasta la página 247. Vamos a comenzar yendo a la 246, el penúltimo párrafo de la 246, donde encontramos una pregunta muy importante, una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos y estar pendientes que nunca esa pregunta vaya a ser contestada en positivo. Porque la vida del cristiano es para vivirla por medio de lo que Cristo hace en nosotros, ¿verdad? Así que entonces vamos a la página 246, el penúltimo párrafo en la parte inferior, y vamos a comenzar leyendo allí. La pregunta ¿es posible que pueda pensar que estoy justificado y que estoy ante Dios como si nunca hubiera pecado, mientras que al mismo tiempo estoy pecando contra la luz que tengo? ¿Qué creen ustedes, mis amigos? ¿Esa sería una posibilidad? Bueno, tal vez nos engañemos a nosotros mismos en pensar, oh, sí, yo estoy muy bien con Dios, pero al mismo tiempo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Porque como Él me cubre y no ve mi pecado, me considera como si nunca hubiera pecado. Aquí tenemos una buena relación. Él no me mira y yo hago lo que yo quiera. No, eso es un engaño del enemigo para hacernos creer algo que es completamente lo errado y que nos puede llevar a la muerte final, a la destrucción. Sigo leyendo en ese párrafo, dice, ¿estaría realmente delante de Él como si no hubiera pecado? No. Si he seguido practicando pecados conocidos o descuidando los deberes conocidos, no, si yo no tengo obediencia continua. No hay manera que podamos decir, no importa, a menos que Dios cambie de ser, esto es así. No. Si le estamos siguiendo, si Él nos ha cubierto con su manto de justicia para el pasado, que nosotros no podemos regresar a arreglar ni a ajustar. Como quisiéramos, ¿verdad? Poder regresar cuando teníamos 30, 20, 15 años y poder arreglar, ajustar ciertas cosas que sabemos que no hicimos bien y que tal vez sabíamos diferente también, y sin embargo dijimos, no, eso no importa. Una vez al año no hace daño, decíamos, ¿verdad? Por lo menos yo me acuerdo que en nuestro grupo se usaba mucho ese dicho. Entonces, Dios nos recibe y
cubre con la justicia de Cristo, con su manto de justicia, con el buen hacer de Cristo, cubre nuestra vida pasada. Y entonces cuando nos mira, solamente ve la vida de Cristo. Pero si allí debajo, estando cubierta o cubierto debajo del manto de Cristo, sigo haciendo en contra de lo que ya conozco, sigo dejando de hacer las cosas que ya Dios me ha mostrado, entonces ¿podría yo sentirme que estoy bien delante de los ojos de Dios? No, no. Vuelvo a leer allí, dice, no si he seguido practicando pecados conocidos o descuidando los deberes conocidos. No si yo no tengo obediencia continua. ¿Y cuál es la única manera de tener obediencia continua? No por nuestros esfuerzos, sino permitiéndole a Cristo que por medio de su fe que es fuerte, su fe que no falla, nos lleve día a día, momento tras momento, decisión tras decisión, por el camino que Él anduvo cuando estuvo aquí, en forma de hombre, en forma de ser humano, como tú y como yo. Entonces ahora sigamos en la página 247. Comienza a decir en el párrafo, dice, leamos también esta declaración. ¿Ok? Sigamos. Leamos también esta declaración que se encuentra en The Spirit of Prophecy, traducido quiere decir el espíritu de profecía, volumen 4, página 299. Dice así, pero que nadie se engañe a sí mismo, creyendo que Dios los aceptará y los bendecirá mientras estén violando premeditadamente uno de sus preceptos. ¿Qué quiere decir esa palabra tan largota ahí? Premeditadamente. Eso quiere decir que ya sabíamos lo que no debemos hacer, pero nos ponemos en la mente a pensar, bueno, si lo hago así, y luego digo asá, y luego salgo para allá, y luego cuando me pregunten contesto asá, premeditado, ¿verdad? Estoy planeando por adelantado lo que voy a hacer mal. Vuelvo a leer entonces, pero que nadie se engañe a sí mismo creyendo que Dios los aceptará y los bendecirá mientras estén violando premeditadamente uno de sus preceptos. Un pecado cometido deliberadamente. Más o menos lo mismo que premeditadamente, ¿verdad? Pero deliberadamente lo voy a hacer y ya. Deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa el alma de Dios. Jesús no puede permanecer en el corazón que desprecia la ley divina. Dios honrará solo a aquellos que lo honren a Él. Entonces, ¿vemos allí lo que sucede? No es que Dios dice, ya me desobedeciste, ahora sí, ya, no más, no vuelvas a donde yo estoy, no te vuelvo a abrir la puerta, no tienes conmigo ningún privilegio ya. No, gracias a Dios que no hace eso. Pero ¿qué sucede? Nosotros mismos cerramos los sentidos del oído espiritual para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y entonces, como ya de eso le decimos, ya entonces estamos como si estuviéramos haciendo esto. La, no se oye. Estamos quitando la oportunidad de escuchar. Hemos puesto una barrera entre nosotros y la voz del Espíritu Santo. Entonces ya ahora no sentimos como antes que nos molestaba tal vez la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la voz del Espíritu Santo diciéndonos cuando hemos hecho algo mal, cuando hemos tomado un camino, una decisión que no era lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. Entonces cuando ponemos esa pared, ese paredón allí para no escuchar la voz del Espíritu Santo, estamos viviendo de una manera peligrosa, una manera arriesgada. Nos estamos jugando la vida eterna. Estamos jugando con la muerte. Quiero que entendamos esto muy claro, porque el enemigo, y el enemigo solamente no, nosotros mismos somos tan especiales,
tan expertos en engañarnos a nosotros mismos que hacemos las cosas y luego decimos, bueno, como ya yo sabía lo que estaba haciendo, yo no lo vuelvo a hacer. Solamente para darnos cuenta que a los pocos días ya lo estamos haciendo y ni siquiera habíamos pensado en lo que íbamos a hacer. O digamos, por ejemplo, el Espíritu Santo me va a hablar otra vez. La próxima vez que Él me hable, yo le pongo atención. Eso es precisamente lo que nos está diciendo aquí. No vamos a poder oír la voz del Espíritu Santo claramente, porque hemos ido en contra, rebelándonos en contra de lo que Él ya nos ha mostrado. Entonces es una situación muy peligrosa y no debemos nunca jugar de esa manera con nuestra vida eterna. ¿Qué les parece? ¿Cree que tiene algo de razón y de sentido común lo que estamos diciendo? Pidámosle al Señor, pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a tener un oído tan agudo a la voz de Él, que no importa dónde estemos, ni cómo estemos, ni nada, ya oímos lo que el Espíritu Santo nos dijo y enseguida dejamos lo que estamos haciendo, dejamos lo que estábamos planeando, enseguida cambiamos la dirección en que íbamos. Eso es lo que el Espíritu Santo se complace en hacer. Entonces sigamos ahora en el siguiente párrafo. Dice, las Escrituras son muy claras. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Cómo puedo pensar que estoy en Jesucristo cuando deliberadamente estoy participando en un pecado conocido? No estoy en Cristo si hago eso. He dejado a un lado mi justificación y necesito regresar y arrepentirme. Y sabemos que Cristo enseguida nos va a recibir. El momento en que le decimos, ay Señor, lo que yo hice no estaba bien. Y el Espíritu Santo me ha convencido, me ha mostrado, yo estoy de acuerdo con el Espíritu Santo, que lo que yo hice no estuvo bien. Perdóname, Señor. Ya, enseguida Él nos perdona. No tenemos que estar andando de rodillas o ir de una peregrinación o nada de eso, nada de esas cosas. No. Primera de Juan 1:9, ¿verdad? ¿Recordamos las palabras? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la verdad de lo que Cristo hace cuando confesamos, cuando estamos de acuerdo con Él que lo que hicimos no estuvo bien hecho. Sigo leyendo. ¿Y cuánto tiempo tomará hacer esto? Fíjese lo que dice aquí. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu. Entonces, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas. Es en el Nuevo Testamento y va Mateo, Marcos, luego Lucas. Lucas, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 41 al 46. Y ya Janet lo puso también en el chat, así que pueden leerlo de ahí o pueden abrir sus Biblias para que lo subrayen y lo tengan para repasar después. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 49. Vamos a leer aquí la historia de algo que sucedió cuando Cristo era un niño. Comienzo a leer en el versículo 41 y dice: E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años Jesús, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. María, ¿verdad? Versículo 44. Y pensando que estaba en la compañía,
allí entre el montón de gente que iban todos regresando juntos a los pueblos de donde habían venido, porque no había sino a pie o un poquito tal vez en un burro o algo así, pero iban generalmente todas las familias, viajaban juntos, los tíos, los primos, los vecinos, etcétera. Eso era lo que estaba pasando allá, ¿verdad? Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día. Salieron por la mañana, digamos, de Jerusalén y así anduvieron, no lo vieron en todo el día, pero él anda por ahí, él está por ahí con sus primos, con sus tíos, con sus amigos, con este, con el otro. Caminaron todo el día así y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas cuando no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándolo. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Por cierto, cuando la madre le pregunta y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Estábamos tan afligidos. Él les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? A él no se le olvidó en lo que estaba. Los padres perdieron el conocimiento de dónde estaba y de dónde se había quedado. Quisiera compartir con ustedes y para esto voy a abrir aquí el PowerPoint. Entonces ahí está. Viene de la página 62 del libro Deseado de todas las gentes por Elena de White y está hablando precisamente de lo que acabamos de leer, de esa situación que sucedió cuando el niño Jesús fue dejado en Jerusalén. Y dice así, si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. Pero por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador. Pero hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Recordemos esta experiencia. Vamos a seguir leyendo aquí, pero quiero hacer un paréntesis. Qué descuidados somos cuando pensamos, bueno, ahora no voy a hacer eso, después lo dejo para más tarde. Esta noche, cuando llegue del trabajo, entonces voy a abrir la Biblia, voy a leer, voy a escuchar lo que Dios tiene para decirme. Y nos damos cuenta que cuando ya nos estamos yendo a la cama a las 9, 10, 11 de la noche, todos cansados, que ya no aguantamos del cansancio del día, nos acordamos, me pasé el día entero y no tuve el tiempo para pasar con Dios, para escuchar su voz. Recordemos esta lección que aprendieron José y María de una manera tan dolorosa. Vuelvo a repetir allí, pero el hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Seguimos leyendo. Por la conversación ociosa o el descuido de la oración, podemos en un día perder la presencia del Salvador. Y puede requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. En nuestro trato mutuo debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús, ni de pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales, de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, nos separamos de Jesús. Y saben ustedes que tenemos un enemigo que vive solamente para tratar de hacernos olvidar que Cristo está esperándonos y que Cristo quiere hablar con nosotros, quiere estar en comunicación con nosotros. Pero recordemos que Cristo es más poderoso que el enemigo nuestro, ¿verdad? Así que no nos dejemos engañar pensando, no es que Satanás, caramba, si no fuera por él, no le echemos la culpa ni a Satanás, no echémonos la culpa a nosotros mismos por no hacer las cosas cuando el Espíritu Santo nos llama. Si en la mañana sentimos que así debe ser, oye, yo debería leer algo antes de irme para el trabajo o antes de empezar a hacer esto o lo otro,
sentémonos de una vez. Apenas el Espíritu Santo nos recuerda, sentémonos, abramos nuestra Biblia y pasemos el tiempo de meditación con nuestro Señor Jesús. Esa es la manera de evitar que ni nosotros mismos ni el enemigo nos vaya a engañar, haciéndonos pensar que lo podemos hacer más tarde. Estábamos en la página 247, en el 1, 2, 3, en el cuarto párrafo, ya habíamos leído ya. ¿Y cuánto tiempo tomará hacer esto? Fíjese lo que dice aquí: un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu. ¿Cuánto tiempo les tomó a María y a José volver a encontrar a Jesús? Ya leímos la historia, ¿verdad? 3 días de doloroso examen de conciencia. ¿Cuánto tiempo nos lleva a encontrar una justificación renovada? ¿Qué tan fuerte es el engaño de nuestro propio corazón? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Eso viene de Primera de Tesalonicenses 5:3. Tomemos esto en un sentido personal. ¿Qué tipo de destrucción les sobreviene? Destrucción repentina, algo que ellos no esperaban, ya que pensaban que estaban seguros. Pensaban que estaban cubiertos con el manto de justicia de Cristo y que estaban bien que ellos siguieran cometiendo algunos errores. Luego, en el siguiente párrafo, viene otra cita que viene del libro Nuestra elevada vocación, página 51, y dice: si caemos en un pecado por una sorpresa o engaño a causa de múltiples tentaciones, Él, Cristo, no se aleja de nosotros y nos abandona para que perezcamos. No pensemos nunca de esa manera. Ay, si no estoy andando por la línea, Cristo me va a dejar y no va a volver nunca más. No. Nosotros mismos le cerramos la puerta. Él no ha hecho nada. Él está todavía allí, esperando que nosotros le pongamos atención. Seguimos leyendo. Pero si tenemos la luz y aún así elegimos ir en contra de esa luz, entonces se convierte en un pecado voluntario o premeditado y perdemos nuestra justificación. Sin embargo, ¿no es este un problema que tenemos todos? Y tal como se describe en Romanos 7, las mismas cosas que sabemos que están mal, las mismas cosas que no queremos hacer, antes de que nos demos cuenta, ya las hemos hecho. Entonces, ¿qué haremos? En la vida de Jesús vemos exactamente lo que debemos hacer: leer la Biblia como Él la leyó. Él dijo: escudriñad las Escrituras. No lo estaba diciendo porque era una forma bonita de hablar. Lo estaba diciendo porque era la experiencia propia de Él y quería compartirla con nosotros. En lugar de escondernos como Adán y Eva, ¿no? Escondernos y hacernos delantales de hojas para taparnos, ¿qué es lo que debemos hacer? Venir enseguida a donde Cristo. Cuando oímos la voz del Espíritu Santo que nos dice: tú no hiciste bien eso, no está bien la forma en que hablaste, o lo que sea, enseguida, no nos esperemos, enseguida pongamos atención y digamos: sí, Señor, tú tienes la razón, yo hice mal, perdóname. Estuvo, ahí está bien. ¿Ok? Seguimos leyendo. Vamos a Mateo 1, 20 a 23. Está en el libro. Aquí el ángel está hablando a José y veamos qué dice. Si no tienen el capítulo, pueden ir en sus Biblias a Mateo 1, del versículo 20 al 23. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y dice: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús?
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No en sus pecados, sino de sus pecados. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar, no, el Señor prometió que me iba a salvar del pecado y así que no importa lo que yo esté haciendo. No, tenemos que permitirle, no podemos estar haciendo lo que queremos, llevando a cabo nuestra propia voluntad y al mismo tiempo dándole oportunidad para que Él haga la voluntad que Él tiene para nosotros. Sigo leyendo. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Entonces, aquí en estos versículos, nomás 3 versículos del 20 al 23, y ya tenemos allí 2 nombres para este bebé que iba a nacer. El primero es Jesús, que quiere decir porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el segundo es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. A eso fue que vino, ¿verdad? A ayudarnos a entender lo que el Padre es. Vino a traer a Dios para que estuviera con nosotros. Bueno, entonces sigo leyendo. El nombramiento de Jesús como Emmanuel fue un cumplimiento del Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 7:14 en el Antiguo Testamento. Isaías 7:14. Allí vamos a encontrar el lugar donde el profeta Isaías, cientos de años antes de que Jesús naciera, ya él había profetizado. Dios le había dado la información, el mensaje, para que dijera cómo se iba a llamar ese niño. Isaías capítulo 7, versículo 14, y ya lo vi que lo puso Janet en el chat. Isaías 7, versículo 14, dice: Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en el capítulo 1:21, 1:23 de Mateo ya leímos que ¿qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces leamos ahora el párrafo en que estábamos aquí en el libro. El nombre significa Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Cristo también fue llamado Jesús, que significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estos nombres están estrechamente relacionados. Dios con nosotros proveerá la solución para el problema del pecado. Yo añadiría el pecado en nosotros, ¿verdad? Me gustaría leer los comentarios de Alonzo Tate Jones en relación a estos versos. Esto está registrado en los boletines de la Conferencia General de 1895, capítulo 15. Entonces, leamos juntos. Si ustedes tienen allí su capítulo, dice lo siguiente: Cristo no podía ser Dios con nosotros sin convertirse en nosotros mismos, debido a que no es Él mismo quien se manifiesta en el mundo. No vemos a Jesús en este mundo tal como era en el cielo. No vino a este mundo como era en el cielo, ni fue manifestado en el mundo con esa personalidad que era en el cielo antes de venir aquí. Se despojó de sí mismo, ya repasamos Filipenses 2:5-8 antes, ¿verdad? Se despojó de sí mismo y se convirtió en nosotros mismos. Luego, poniendo su confianza en Dios, Dios habitó con él. Y siendo Él nosotros y estando Dios con Él es Dios con nosotros. Ese es su nombre. ¿Cómo les parece? Qué cosa tan bella, ¿verdad? ¿Cómo nos lo explica tan detalladamente? ¿Cómo es que en Cristo estamos con Dios, Dios con nosotros? En Cristo esto sucede, porque Cristo se despojó a sí mismo de todo y se entregó voluntariamente para hacer lo que nosotros necesitábamos,
que fuera Dios con nosotros para sacarnos del pecado. Continuamos. Si hubiera venido al mundo tal como era en el cielo, siendo Dios, manifestándose tal como Él era allí y siendo Dios con Él, su nombre no habría sido Dios con nosotros, pues Él no habría sido nosotros mismos. Pero Él se despojó, se vació de sí mismo. Él mismo no fue manifestado en el mundo, porque escrito está, nadie conoce al Hijo sino el Padre. El Padre no revela al Hijo en el mundo, sino que el Hijo revela al Padre. Cristo no es la revelación de sí mismo. Él es la revelación del Padre al mundo y en el mundo y a los hombres. Así que es el Padre el que se revela en el mundo y se revela a nosotros y se revela en nosotros en Cristo. Esto es lo único que estamos estudiando todo el tiempo. Cristo se despojó o se vació de sí mismo y el Padre se reveló a través de él mientras él era nosotros. Y siendo que el Padre era con él, por consiguiente, Cristo Jesús fue Dios con nosotros. Este es el centro en torno al cual gira todo lo demás. Si no han subrayado nada en esta página, yo les animaría a que subrayen esa frase. Este es el centro en torno al cual gira todo lo demás. Cuando entendemos y creemos que Cristo vino para ser Dios con nosotros, para que Dios, estando en Él y Él siendo nosotros, entonces fuera Dios con nosotros. Seguimos leyendo. Elena de White escribió, el sacrificio de Cristo como expiación o reconciliación por el pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Esto viene del libro Obreros Evangélicos, página 330. Alonzo Tate Jones está dejando muy claro el significado de la palabra reconciliación. Leemos entonces en la parte inferior de la página 248 que dice, y Cristo, habiendo tomado nuestra naturaleza humana en todas las cosas en la carne y habiéndose convertido así en nosotros mismos, cuando leemos de Él y del trato del Padre con Él, estamos leyendo sobre nosotros mismos y del trato del Padre con nosotros. Lo que Dios le hizo a Él fue a nosotros. Lo que Dios hizo por Él fue por nosotros. Y por eso, otra vez escrito está, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Esto viene de 2 de Corintios 5:21. Vamos a la página 249. El Padre hizo las obras en Él y Él era nosotros. Por consecuencia, el Padre hizo las obras en nosotros. Cuando el Padre obraba para Cristo, lo estaba haciendo para ti y para mí. Esta es la verdad central en torno a la cual giran todas las demás. Si queremos entender correctamente todas las verdades periféricas de doctrina, religión personal, etcétera, y sus detalles minuciosos, es a través de esta apreciación. Lo que Dios le hizo a Él, lo hizo a nosotros. Lo que Dios hizo por Él, fue por nosotros. Lo que Dios obró en Él, lo obró en nosotros. Si este es el caso, entonces el siguiente versículo debe ser verdad. Veamos pues lo que dice Gálatas 2:20. Y yo sé que varios de ustedes ya se lo saben de memoria, así que repitamos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Allí dice entonces, comenta el hermano Cameron, dice amén. Absolutamente, porque si Cristo se convirtió en nosotros mismos y fue crucificado, entonces nosotros estamos crucificados con Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios también, ¿ah?
Sin embargo, ¿qué ocurrió con Cristo Jesús? Se levantó de nuevo, ¿verdad? Sigamos repitiendo entonces de allí. Mas vivo ya no yo, sino que vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive. ¿Y cómo vivió Cristo? Por cada palabra que procede de la boca de Dios, por la fe de Jesús, creyendo que la palabra obraría y cediendo a la obra de esa palabra. Me gustaría leer los comentarios de Alonzo K. Jones en The Adventist Review and Sabbath Herald de octubre 24 de 1899. Esta es una revista. Dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Mas vivo, ya no yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No estará de más subrayar lo que dice esta escritura, señalando lo que no dice. A ver qué es lo que no dice. No dice, quiero estar crucificado con Cristo. No dice tampoco, quisiera estar crucificado con Cristo para que Él viva en mí. Lo que sí dice es, estoy crucificado con Cristo. Qué bello, ¿verdad? Nos hace pensar y nos hace voltear el cerebro y darle vuelta a masticar la verdad de nuestras mentes, ¿verdad? Sigo leyendo de nuevo. No dice, Pablo fue crucificado con Cristo o Cristo vivió en Pablo. Y el Hijo de Dios amó a Pablo y se entregó a sí mismo por Pablo. Todo eso es verdad, pero no es eso lo que dice la Escritura, ni es eso lo que quiere decir, pues significa exactamente lo que dice. Y sí dice, con Cristo estoy, quiere decir yo, cada uno de nosotros, estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así, este versículo es un hermoso y sólido fundamento de la fe cristiana para todas las almas del mundo. Así se hace posible que cada alma diga con plena certeza de la fe cristiana: con Cristo estoy juntamente crucificado, pero vivimos, ¿verdad? Entonces vamos a dejar hasta allí el estudio de esta noche y vamos a terminar con la oración. Les invito a ponernos de rodillas para orar. Amoroso Padre eterno, te agradecemos que tu Hijo vino voluntariamente a este mundo, habiéndose vaciado de sí mismo, a tomar nuestro lugar y a ser como nosotros, a convertirse en nosotros, para que así lo que tú hacías por Él o en Él o para Él, lo estabas haciendo por nosotros, en nosotros y para nosotros. Señor, no entendemos a veces estas cosas tan profundas, pero estamos tan felices de que son ciertas. Ayúdanos a creerlas aunque no las podamos explicar en nuestras propias palabras. Y ayúdanos, Señor, a vivir diariamente tomando el agua pura y fresca de tu palabra, comiendo tu palabra, el pan de vida diariamente, para que así nuestra mente esté nutrida por tu palabra y podamos entender las cosas que tal vez no entenderíamos si no estuviéramos saturados de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Bendice a cada una de las personas que están aquí esta noche, así como también a los que estarán viendo el video más tarde. A cada uno de ellos, Señor, envía tu Espíritu Santo en grandes cantidades
para que así tu nombre sea alabado, nuestra mente pueda tener una escena más grande de quién eres tú y de tu amor, y podamos entender tu carácter. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén.